Vamos a grabar, ¿ya? Entonces, vamos a continuar entonces con esta segunda parte de la clase utilizando Zoom, porque hemos tenido problemas con el Meet. Ya. Entonces, comparto la pantalla para mostrar el ejercicio que tenían que estamos resolviendo. ¿Ya? Entonces, este es el ejercicio. ¿Ya? Suponga que las curvas de demanda y de oferta, ¿no? Entonces, a ver, esto es... Ya, entonces, ahora sí. Ya. Dice, tenemos dos funciones, una curva de la oferta y una curva de demanda. Entonces, determinamos el equilibrio aplicando la condición de equilibrio de la ley de Say, ¿no? Dice que cuando el mercado está en equilibrio, cuando la oferta es igual a la demanda. Entonces, hemos igualado acá la demanda, que es 8.000 menos 25 QD, igual a la oferta, es 500 más 5Q. Han determinado que el precio de equilibrio es 1.750 y la cantidad de equilibrio es 250. Entonces, grafiquen también, porque al final se les va a pedir. Entonces, la curva de la demanda, pendiente negativa, la curva de la oferta, pendiente positiva. ¿En qué valores se interceptan la curva de la demanda y la curva de oferta? A un precio de 1.750 de precio y una cantidad de 250, ¿no? Entonces, ese es sobre lo que han hecho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la cantidad, 250, y el precio de equilibrio, 1.750. Muy bien. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. Suponga un impuesto al valoren aplicado al productor, cuya tasa es 25%. ¿Cuánto se intercambia en el equilibrio? ¿Cuánto se intercambia en el equilibrio con impuesto? Ya, entonces, por favor, resuelvan esta pregunta. Entonces, suponga un impuesto ad valorem, es decir, al valor, porcentaje, aplicado al productor, cuya tasa es 25%. Entonces, ustedes en el inciso A ya tenían como dato la ecuación de la demanda, que era 8.000 menos 25 QD, y la ecuación de la oferta, que era 500 más 25Q. Dice que el impuesto es sobre el productor. Entonces, lo que van a hacer es al precio del productor, que es 500 más 5Q, le va a aumentar ¿en cuánto? En 25%. Entonces, a ver, suponga un impuesto al valoren aplicado al productor. Entonces, tienen la ecuación de demanda, y la ecuación de oferta. Entonces, el impuesto sobre el productor. Entonces, van a multiplicar el precio del productor, del oferente, por 25%. Es decir, van a multiplicar 500 más 25 ¿por cuánto? Por 1.25. ¿Por qué por 1.25? A ver, 1 es 100%. Usted sabe, 1 es 100%. Y 25 es por eso. Entonces, estamos sobre la base de 100. Dice que es un impuesto del 25%. Entonces, 1 más 0.25. 1.25. Porque es sobre la base de 100, 25%. Ahora, si hubiera dicho que disminuye un 25%, en ese caso hubiera sido 100, 1 menos 0.25. En ese caso hubiera multiplicado por 0.75. En este caso, entonces dice un impuesto al valoren al productor, 25%. Este es el precio del productor, 500 más 5 por todo eso multiplicado por 1.25. Entonces, 500 por 1.25, ¿cuánto es? Más 5 por 1.25Q. Ese es el nuevo precio del productor
con un impuesto del 25%, con un impuesto del 25%. Entonces, nuevamente van a aplicar la condición de equilibrio y oferta con igual a la demanda y van a determinar el nuevo precio y la cantidad de equilibrio con impuestos. ¿Ya? Entonces, hagan eso, ¿ya? A ver, voy a copiar aquí las ecuaciones. Por aquí. Vamos. Ya está, Liz. Ya, ¿cuánto es? El precio del vendedor es 1.680 y el precio del consumidor es 2.100. El impuesto sería 420. Ya, a ver, entonces, esperemos un ratito. Está bien, Gonzalo. Vamos a revisar a continuación. Entonces, a ver, voy a escribir acá. Entonces, el precio, a ver, el precio, la curva de la demanda, 800 menos 25 Q. Esa es la demanda. La oferta, 500 más 5 Q. Ya, muy bien. A ver, para los que han hecho la otra pregunta. ¿Cuánto recauda el fisco? ¿Cuánto recauda el fisco, no? Fisco o, en el caso de Bolivia, es SIN, el Servicio de Impuestos Nacionales. Ya, entonces, a ver, eso nos dice la ecuación de la demanda, la ecuación de la oferta que tenemos datos del inciso A. Dice ahora que el impuesto es al valor del 25% sobre el productor. Entonces, lo que van a hacer es agarrar, van a tomar el precio del productor, que es 500 más 5 más 5Q, y la van a multiplicar por 1.25. Porque es 25%. Si hubiera sido 10%, lo hubieran multiplicado por ¿cuánto? Por 1.10. 1.10. Tienen un compañero que es Javier Quiroga. Ya. Precio del productor, 500 más 5Q por 1.25. Entonces, 500 por 1.25, ¿cuánto es? 625, ¿sí, no? Sí, licenciado. 625, ya, muy bien. 5Q por 1.25, ¿cuánto es? 6.25. Muy bien, 6.25. 6.25. Lo que dice su compañero Marcelo, ¿no? Ya. Este es el nuevo precio del oferente, del productor, con un impuesto del 25%. Ese es. Ya. Ahora, nuevamente hacen equilibrio, pues equilibrio, dice equilibrio de mercado. Ya saben ustedes, equilibrio de mercado, a estas alturas ya saben muchas cosas. Como debería ser. Equilibrio de mercado. Equilibrio de mercado cuando se cumple la ley de SEI. La ley de SEI. Oferta, a ver, QS igual a Q de la demanda.
Ya, muy bien. Entonces, igualamos eso. Igualamos la ecuación de la oferta. La nueva ecuación de la oferta, que ha subido que su precio ha aumentado en un 25%. Esa es la ecuación de la oferta. El precio, con el precio del 25% de impuesto. Igual a la demanda sigue siendo la misma, pues no. Ya. Entonces, ya. Entonces, este 25 va a cambiar de lado, entonces va a ser 6.25Q más 25Q. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería? A ver, haciendo eso, entonces, ¿cuánto es la cantidad? $236. Muy bien, 236, eso es el valor. El precio, ¿cuánto sería? 2100. Muy bien, 2100, ese está bien. Muy bien, 2100. Esos son los nuevos precios, el nuevo precio y la nueva cantidad de equilibrio. A ver, voy al otro lado para mostrar. Acá está, ¿no? Entonces, en el inciso A determinaron que la cantidad, en el inciso A, determinaron que la cantidad de equilibrio era de 250 y el precio de equilibrio era 1750. Con el impuesto del 25%, la curva de la oferta lo han multiplicado por 1.25, que es 1 más 0.25, ¿no? El nuevo precio de la oferta es 625 más 6.25Q, la nueva ecuación de la oferta. Eso igualan a la curva de la demanda, 8.000 menos 25Q. Haciendo eso tenían que la cantidad es 236 y el precio es, aquí no está, pero el precio es 2100. Ya, eso es. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Yo obtuve el mismo resultado, pero lo hice de forma diferente. ¿Cómo hizo? Am, Gonzalo. sí, lo que, lo que hice fue despejar las cantidades Claro, es lo y mismo. luego Y claro, sí. Ujú. el impuesto era, como era, puse 0.25 igual a precio de, 0.25 precio del vendedor es igual a precio del consumidor menos el precio del vendedor. Sí, ajá. Y luego eso lo reemplacé en las ecuaciones como lo hacíamos Ya. antes. Sí, sí. Sí, también sí. Está bien, sí, sí. Claro, lo que usted ha hecho, que usted me está diciendo, lo que usted ha hecho acá, ha despejado las cantidades, ¿verdad? Sí, Entonces, por ejemplo, acá era QD, entonces ha despejado cantidad de la demanda, cantidad de la oferta. Ha despejado y ha dicho, la cantidad demandada depende del precio del consumidor. La cantidad de la oferta depende del precio del vendedor. He dicho, impuesto es precio del consumidor menos el precio del vendedor. Y el impuesto en ese caso es 0.25, ¿verdad? Sí, está bien. sí, Lo ha hecho en su cuaderno, ¿verdad? Lo ha hecho en la computadora. sí, licenciado. Sí, Ya, ya. Porque le iba a pedir, si no, está bien, se sale lo mismo, porque le iba a pedir, si no, que comparta su pantalla, pero está bien. Sí, da lo mismo, sí. Lo que su compañero ha hecho es lo que nos estaba comentando. Ha despejado en la ecuación de la demanda, la cantidad de la demanda, y ha explicitado, no, la cantidad de demanda depende del precio del consumidor. Y en esta es la ecuación de la oferta, QS ha despejado, y la cantidad de oferta depende del precio del vendedor. Y el impuesto T minúscula es igual al precio del consumidor menos el precio del vendedor. Y ha expresado ambas, la demanda y la oferta en función a uno de los precios, ha igualado determinado ya lo mismo. Sale lo mismo, sí, sale lo mismo. Ya, está bien. La otra pregunta, ¿qué precio paga el consumidor y cuál es el precio que recibe el productor? Y entonces les dejo unos minutos para que lo vean.
y los revisamos al final. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Está bien, los repito, la pregunta, ¿no se está viendo la pantalla? A ver, pregunta, la tercera pregunta, ¿qué precio paga el consumidor y qué precio recibe el productor? ¿Qué precio paga el consumidor y cuál es el precio o qué precio recibe el productor? Gracias, licenciado. Este precio de 2100, ¿precio de quién es? ¿Del consumidor o del productor? Del consumidor. Ya, muy bien. ¿Por qué del consumidor? Porque es más alto que el precio del equilibrio. Ya, muy bien. ¿Cuánto era el precio de equilibrio? A ver, no me acuerdo muy bien cuánto era el precio de equilibrio. El precio de equilibrio era, el equilibrio sin impuestos era 1750. El precio de equilibrio sin impuestos, 1750. Y el precio que ustedes tienen ahora, el primer precio que han determinado es 2100. Entonces, 2100 es mayor que el precio, a ver, acá, voy a escribir acá. Voy a escribir acá el precio y la cantidad de equilibrio del inciso A. El precio de equilibrio era 1750, sin impuestos. Y la cantidad de equilibrio era 250, creo, ¿no? Sí, 250. Estas son las cantidades de equilibrio sin impuestos. Y la cantidad de equilibrio con impuesto al consumidor, al productor del 25%, la cantidad de equilibrio es 236. Fíjense, la cantidad de 250 a 236 ha disminuido. El efecto de un impuesto es disminuir el equilibrio de la cantidad intercambiada en el mercado. El precio de equilibrio sin impuestos era 1750. Pregunta, en equilibrio sin impuestos, ¿cuánto es el precio del consumidor? ¿Cuánto es el precio del consumidor en equilibrio sin impuestos? 1750. 1750. ¿Cuánto es el precio del vendedor? 1750. 1750, claro, porque cuando no hay impuestos, el precio del consumidor vendedor es el mismo y el impuesto es igual a cero. Pero en este caso hay un impuesto del 25% sobre el productor. Por eso han multiplicado el precio del productor por 1.25. Han igualado y han de tener un nuevo precio de equilibrio que es 2100. 2100 es mayor que 1750. Por eso su compañera decía, este 2100 es un precio mayor que el precio de equilibrio sin impuestos. Entonces tiene que ser el precio del consumidor. Porque cuando hay impuestos, el consumidor paga un precio más alto y el productor recibe un precio menor. ¿Ya? Solamente eso. Después, a ver, un minuto más para que revisemos lo que han hecho. Entonces, ya saben, a ver, pero igual vamos a verificar que el precio del consumidor es 2100.
Y entonces el precio del productor tiene que ser menos que 1.750. O obviamente mucho menos que 2.100. Porque el precio que recibe el vendedor es menos que el precio de equilibrio y mucho menos todavía que el precio que paga el consumidor. Porque la diferencia, como decía el compañero Gonzalo, que hizo el ejercicio de manera diferente, porque la diferencia entre el precio del consumidor menos el precio del vendedor es el impuesto. Licenciado, precio del vendedor me salió 1.680. ¿Ya? ¿Y el precio del consumidor? Ya, 2.100. 2.100. Ya, muy bien. A ver, ya, vamos a calcular, ya, vamos a revisar. A ver, voy a copiar estas ecuaciones. A ver, esta es la ecuación de la demanda, esta es la ecuación de la oferta. Son los datos que teníamos, acá está. Son los datos que teníamos. Ahora voy a copiar esos datos de la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta para hacer explícito algo. Primero, esta es la curva de la demanda. Si es la curva de la demanda, entonces es el precio ¿de quién? Del consumidor. Si es el precio, si es la ecuación de la demanda, es el precio del consumidor. Esta es la ecuación de la oferta. Si esa ecuación de la oferta es el precio del vendedor, entonces P sub V. Ahora sí, hagamos. Entonces reemplazamos ya. Los 8.000 menos 8.000 menos 25. ¿Por cuánto? ¿Cuánta es la cantidad? La cantidad que determinamos era ¿cuánto? La cantidad que determinamos es 236, ¿no? Por 236. ¿Y eso cuánto es? 2.100. 2.100, muy bien. 2.100, muy bien, eso es. Ya, ahora lo mismo, en la ecuación de la oferta, a ver, esta es la ecuación de la oferta, a ver, esta es la ecuación de la oferta, acá está. La nueva ecuación, la ecuación de la oferta es, a ver, ¿dónde está? Ah, acá está, nuevamente ya. Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, licenciado. Ya, Sí, gracias. licenciado. Ya. Entonces, precio, a ver, esta es la curva de la oferta. Es el dato que teníamos. La función de la oferta. 500 más 5QS, ecuación de la oferta. Entonces, si es la ecuación de la oferta, entonces este es el precio del vendedor. Entonces, utilizamos esa ecuación. 500 más ¿cuánto? Más 5. ¿5 por cuánto? ¿Cuánto es la cantidad de equilibrio? 236, hemos determinado en el inciso anterior. Por 236. ¿Y eso cuánto es? 1.600. 1.680. Muy bien, 1.680. Eso es. Ya, muy bien. Entonces, el precio del consumidor es 2.100. El precio del vendedor es 1.680. Ahora, ¿cuánto es el impuesto? A ver, a propósito. Tu compañero dijo, Gonzalo dijo, a ver, el impuesto es, T minúscula, es precio del consumidor menos el precio del vendedor. ¿Ya? Entonces, impuesto, precio del consumidor menos el precio del vendedor. ¿Cuál es el precio del consumidor? 2.100. Menos el precio del vendedor. ¿Cuánto es? 1.680. Entonces, ¿cuánto había sido el impuesto? ¿Cuánto es?
420. 420, muy bien. Ya, 420, ya, eso. Es que su compañero, cuando hizo despejar ecuación de la oferta, ecuación de demanda, esto ya sacaste vos, ¿no? Ya, está bien. Ya, la siguiente pregunta. ¿Cuánto recauda el SIN, el Servicio de Impuestos Internos, los Servicios de Impuestos Nacionales? O como comúnmente se le llama el fisco. Licenciado, me salió 99.120. Los ingresos, ¿sí? A mí Ya, también me salió lo mismo. ya, está bien, está bien, es 99.000. A ver, hagamos entonces. Ingresos fiscales, a ver, dígame, ingresos fiscales, ¿a qué es igual? Ingresos fiscales, ¿a qué es igual? Tasa impositiva, ahora vamos a escribir, no es pero igual, escribamos, porque ustedes tienen que saber también. Tasa impositiva por base imponible. Ya, ingresos fiscales, tasa impositiva por base imponible. Ya, aunque no ya. Ahora, ingresos fiscales, vamos a hacer IF, vamos a empezar con IF, igual a T por la base imponible. Por la base. La tasa impositiva. La tasa impositiva es precio del consumidor menos el precio del vendedor. Precio del impuesto, precio del consumidor menos el precio del vendedor. ¿Cuánto es la base? A ver, ya necesitan graficar, ¿no? Ya necesitan graficar, a ver, por la base. A ver, voy a por la base. A ver, ingresos fiscales, a ver, voy a compartir, aunque no sé si, no, igual. No sé esto. Ya, ingresos fiscales. Ingresos fiscales es este rectángulo. Ingresos fiscales. El ingreso fiscal es altura por la base. ¿Cuánto es el precio del consumidor? 2.100. ¿Cuánto es el precio del vendedor? 1.680. La diferencia es el impuesto, la altura, por la base. ¿Cuánto es la base? Esta es altura, el impuesto. Precio del consumidor menos el precio del vendedor, dividido entre, multiplicado por la base. ¿Cuál es la cantidad de equilibrio sin impuestos? Con impuestos. Ahora sí, por la base. Ya, hagamos aquí. Entonces, precio del consumidor, ¿cuánto es acá? A ver, ya me han notificado, tengo menos 10 minutos. A ver, precio del consumidor, 2.100. 2.100. Menos precio del vendedor, 1.680. ¿Por cuánto? Por la cantidad de equilibrio con impuestos. ¿Cuál es la cantidad de equilibrio con impuestos? 236. 236, muy bien. 236. ¿Y eso cuánto sería? 9.000. 90.000, ¿cuánto? 99.120. Muy bien, eso es 99.120. Eso es, muy bien. Ya, la siguiente pregunta. ¿Cuánto es la pérdida y recuperar la eficiencia? La pérdida y recuperar la eficiencia, a ver, voy a tomar lo que hicimos antes. La pérdida y recuperar la eficiencia. Hicimos esto en la clase pasada. La pérdida irrecuperable de la eficiencia. Es, a ver, gráficamente, primero.
La pérdida recuperada de la eficiencia es este triángulo, C más E. ¿Cómo calculamos este triángulo? Por eso estamos repasando primero la parte teórica. Este triángulo lo calculamos a altura, que es el precio del consumidor más el precio del vendedor, por la base. La base es cantidad de equilibrio sin impuestos, menos la cantidad de equilibrio con impuestos, dividido entre 2. Acá está, ¿no? Pérdida y recuperabilidad de eficiencia. Altura, el impuesto. Precio del consumidor más el precio del vendedor por la cantidad de equilibrio sin impuestos, menos la cantidad de equilibrio con impuestos. Todo eso dividido entre 2. Ya, ¿cuál es el precio del consumidor, de vendedor? Acá está, 2100 menos 2100 menos 2680. Precio del consumidor menos el precio del vendedor. Por la cantidad de equilibrio sin impuestos. ¿Cuánto es la cantidad de equilibrio sin impuestos? 250. Del inciso A. Equilibrio, cantidad de equilibrio sin impuestos. 250. Menos la cantidad de equilibrio con impuestos. En el inciso hemos calculado 236. Todo esto, entonces, todos lo van a dividir entre 2. ¿Cuánto sería? A ver, calculen, ¿no? 2.940. Ya, eso es, 2.940. Eso es la pérdida irrecuperable de la eficiencia. Y finalmente, decía, grafique todos los puntos calculados anteriormente. Ya es hora, entonces vamos a ver. Voy a ir al otro lado para mostrar el gráfico. Entonces, lo que tienen que graficar es cada inciso. En el inciso A, la demanda, la curva de la demanda, pendiente negativa, la curva de la oferta. La demanda y la oferta se interceptan en un precio de 1.750 y una cantidad de 250. Después, sobre ese mismo gráfico, van a graficar ahora la curva de la oferta con un impuesto del 25%. La curva de la oferta se va a desplazar hacia izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda, ¿no? Ya, a ver, entonces, comparto el gráfico. Acá está, ¿no? Pérdida de eficiencia, 1940. Recaudación, ingresos fiscales, 91.120. Y pérdida de eficiencia, 1940, lo que decían. Y gráficamente. Acá está. El equilibrio sin impuestos a un precio de 1.750, a una cantidad de 250. Cuando hay un impuesto de 25% sobre la curva, sobre lo productor, la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. El precio que paga el consumidor es 2.100. El precio que recibe el vendedor es 1.680. R son los ingresos fiscales. Altura, precio del consumidor 2.100 menos el precio del vendedor 2.680. 2.100 menos 1.680, eso es multiplicado 420 multiplicada por la cantidad 236. Eso es los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales son 99.120. Este rectángulo plomo. Fíjense, cuando hay impuesto, el consumidor solamente este triangulito disminuye. El productor también disminuye. Ese sería el gráfico. ¿Ya? Ya. Entonces, quedemos aquí porque ya se va a cortar también. Es nada más de la hora, ¿no? Ya. Quedemos aquí. Entonces, con esto estaría concluido este tópico. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar.
Ya, ahora es... Licenciado, Sí, las exposiciones, sí. Dígame, eso, sí, era sobre las exposiciones. ya. Mm, yo les había dicho, a ver, y igual creo que su compañera, la estudiante que está con Marvin, ¿está en este momento en la sala? No, no. Ya, a Sí, ver, licenciado, estoy. ¿cómo está su compañero? ¿Ya va a poder exponer? No le comentó nada, no sabe nada de a Marvin. No, licenciado, no me comuniqué desde que me dijo que no iba a poder. Ya. Ya, está bien. ¿Saben qué? Entonces, el día, yo les había dicho varias clases ya, que íbamos a hacer un debate, dos, respuesta concreta a la pregunta. Ya se va a terminar. Las exposiciones así, empiezan el día jueves, ¿ya? El día jueves empiezan las exposiciones, el día sábado vamos a hacer el debate sobre políticas económicas, concretamente políticas fiscales, sobre o frente al COVID-19, ¿ya? Entonces, quedemos en eso. Entonces, el día sábado, ya hemos terminado lo que tenemos que avanzar. El día sábado vamos a hacer un debate, análisis sobre impacto y políticas, impacto del COVID sobre la pobreza, desigualdad. Eso no tanto, porque en realidad ustedes no están en econometría. Los de econometría están haciendo eso. Están midiendo el impacto, el efecto del COVID-19, de la pandemia COVID-19 sobre la pobreza, desigualdad, sobre los ingresos fiscales, sobre el sistema de pensiones. Ustedes están en curso de teoría y política fiscal. Por eso, el trabajo de ustedes, ya les había comentado, es que van a revisar políticas económicas, específicamente políticas fiscales frente a la pandemia COVID-19. ¿Qué están haciendo los diferentes países para, uno, proteger a la economía? Dos, ¿qué están haciendo para protección de la economía? Pero dos, también como políticas de reactivación económica. Entonces, el día sábado hacemos eso y el día jueves empiezan las exposiciones, como habíamos acordado, ¿ya? Quedemos aquí, ya se va a cortar. Entonces, quedamos muy bien lo de la exposición, pero ya fecha, el jueves es las exposiciones y el día sábado quedamos muy bien el procedimiento. Pero los grupos ya están, ¿ya? Entonces, estudien, hagan su trabajo, vamos a participar, van a participar ustedes activamente. Entonces, nos vemos el día sábado. Sí, dígame, se va a cortar ya. Dígame, Gina. La calificación de los exámenes, dice. El día, a ver, estoy muy ocupado. El día jueves, con seguridad, hasta el sábado tengo que entregar un trabajo. Entonces,